Bienvenidos a Tu Amor en Letras. En esta oportunidad vamos a continuar nuestra serie de una iglesia que sirve a Cristo, pero ahora lo haremos a través de la primera carta a los Corintios. Allí veremos lo que Pablo escribe hacia una iglesia de las que él fundó que tenía varios problemas y que requieren ser tratados y solucionados. Y eso nos va a permitir a nosotros como iglesia, de manera individual, evaluarnos y descubrir qué cosas de pronto se requieren cambiar para ser conforme una iglesia que Cristo quiere que seamos. Quiero compartir con ustedes el mapa mental que tenemos en el material, donde nos resume el libro. El escritor y el tema principal, como lo mencioné, es Pablo, y él va a hablar sobre la pureza, la unidad, el servicio y el amor de la iglesia. Cuatro problemas que tenía la iglesia y cuatro cosas que necesita tener toda iglesia. Si tú eres iglesia, debemos trabajar en la pureza, en la unidad, en el servicio y en el amor. El libro tiene un resumen, lo podemos sintetizar de la siguiente manera. Del capítulo 1 al capítulo 11 se va a buscar y se va a hablar acerca de la necesidad de la purificación de la iglesia. Y del capítulo 12 al 16 vendrán algunas instrucciones doctrinales y consejos por parte del apóstol para la iglesia. Ese es el resumen del libro. Ahora, hay tres temas que quiero abordar desde esta carta y que creo que son tres temas centrales allí. El primero es el tema de las divisiones y los desórdenes que habían en esa iglesia. Lo segundo, los dones espirituales. Allí vamos a aprender y aquí vamos a aprender sobre los dones, los ministerios, las operaciones. Y un tercer tema es un camino mejor, un camino que se caracteriza por la unidad, el amor, la perseverancia. Tenemos una anotación sobre la ciudad de Corinto. Sus habitantes se caracterizaron por ser orgullosos, ricos y malvados. Tenían a la diosa del amor y la fertilidad, Afrodita, la cual traía prostitución e inmoralidad a la sociedad. Este era el contexto de Corinto. Era una iglesia, era una ciudad que económicamente era económicamente alta. ¿Sí? Tenía varios beneficios por su ubicación, por su influencia romana, griega, sus contactos, sus habitantes. Y esto les hacía ser orgullosos. Y mucho de su cultura se ve reflejado en los problemas de la iglesia en Corinto, porque son cristianos que vienen con toda esta cultura y traen esa cultura a la iglesia, cuando es el mensaje de la iglesia el que debe transformarlos a ellos. Y eso es lo que va a suceder. Una iglesia con todos estos problemas culturales y Pablo va a escribir una carta de parte de Cristo para cambiar y transformar esa cultura mundana por una cultura del reino de Dios. Hay un versículo importante que es 1 Corintios 12:4, el cual dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vuelve a tocarse aquí por la carta el tema del Espíritu Santo, como tercer persona de la Trinidad actuando directamente en la iglesia. Entonces comencemos con nuestra lección 4, divisiones y desórdenes. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 dice, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La división en la iglesia va a ser uno de los grandes problemas y hoy en día seguirá siendo uno de los grandes problemas. Una iglesia dividida, una iglesia donde un cristiano no puede verse con otro cristiano, con otro hermano, donde hay enojos, donde hay conflictos, contiendas entre cristianos. Esto es un problema porque, como lo he enseñado, la contienda es una obra de la carne
Y Dios necesita una iglesia no carnal, sino espiritual. Pablo en su saludo a la iglesia de Corinto les recuerda que han sido llamados a ser santos. Y aquí ya Pablo empieza a notar desde los primeros versos hacia dónde va la carta. Les recuerda que han sido llamados a ser santos, a vivir una vida de santidad. La iglesia de Corinto se caracterizaba porque nada les faltaba en ningún don. Era una iglesia rica económicamente y rica en dones. Tenía muchos dones. Sin embargo, se les exhorta a que no haya entre vosotros divisiones. A veces podemos tener mucho y aún así ser peleones, contenciosos, conflictivos. También el apóstol había sido informado por los de Cloé que había entre vosotros contiendas. Entonces no era solamente el imaginario de Pablo, era que había sido informado por creyentes de la iglesia de Corinto mediante una carta que le enviaron a él, informándole los problemas que se estaban presentando. Sus contiendas y divisiones se daban porque cada uno de vosotros decía, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, o sea, Pedro, y yo de Cristo. Ese era el conflicto era un conflicto de liderazgos, pero el problema no era de los líderes, el problema era de la iglesia, que decía, para mí, mi pastor o mi líder es Pablo, pero otro decía, no, para mí, Apolos. Y recordemos un poco estos dos personajes. En Hechos los vimos y recordamos que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, un gran expositor con una experiencia como los sofistas, muy educado. Y esto a los corintios les cautivaba, porque tenía poder de Dios, pero también tenía una exposición magistral. Pablo, en cambio, no era experto en las retóricas como los sofistas. Sin embargo, tenía una enseñanza judía mediante historias, parábolas, enseñanzas. Era un gran rabino, pero la enseñanza magistral de Pablo, en comparación con la elocuencia retórica de Apolos, generaba que los carnales de la iglesia de Corinto dirán, ay, mi líder es este, mi líder es Pablo, mi líder es Apolos. Otros decían, no, ninguno, mi líder es Pedro, porque fue el apóstol. Y otros decían, no, para no pelear, yo soy el seguidor de Cristo. Hoy en día la iglesia se ve afectada de muchas maneras similares. Algunos dicen, no, yo soy de esta iglesia. El otro dice, ay, yo soy de esta otra iglesia. Y hay otros que se creen más santos y dicen, no, yo de ninguna iglesia, yo sigo a Jesús a mi manera. Todos están mal, porque se caracterizan es por una obra carnal de contienda y de división, donde el Espíritu no obra. Porque mientras que en el Pentecostés el Espíritu se derramó porque había unidad, aquí el Espíritu Santo no puede orar porque hay contiendas entre los hermanos, hay peleas. Los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría, pero la iglesia predica a Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que podemos hablar de sabiduría, podemos hacer milagros, pero la esencia del evangelio y de la predicación del cristiano debe ser Cristo y Cristo crucificado. Si tú hablas sobre la sabiduría de la vida, lo maravilloso de tratar de cuidar a los hijos, de tener un hogar bonito, pero no hablas de Cristo, no eres iglesia. No estás predicando lo que la iglesia del primer siglo fue llamado a predicar. ¿Y fue que cuál es el mensaje? Hablar de Jesús. Por eso aquí en 1 Corintios 1:22 lo expone de esa manera. Los judíos pedían señales, milagros. Otros pedían sabiduría. Pero la iglesia predica a Cristo y este crucificado. Porque Cristo es el único que puede cambiar los corazones. Porque Él es el cimiento sólido sobre el cual se puede construir una casa y esta casa no derrumbarse ante los problemas de la vida. Una casa se construye no sobre vana sabiduría, sino sobre Cristo. Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y en Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuatro palabras
que resumen y profundizan el tema de la salvación. Hemos sido hechos por Dios sabiduría, la sabiduría de Cristo en nosotros. Hemos sido justificados, creer por la fe, ser santificados. Después de ser salvos, vamos cada día buscando la santidad y siendo mejores. Y la redención, lo que Cristo pagó con su sangre por nosotros para ser rescatados. Pablo predicó en Corinto, una región griega, romana y griega, con influencia romana y con influencia griega. Una cultura donde estaban en furor y en auge. Sócrates, Platón, 6 siglos antes habían estado existiendo ellos y habían caminado por ahí. Pero Pablo predicó allí no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La iglesia hoy en día más que nunca necesita predicar con poder, con la presencia del Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es importante predicar con poder, porque si tú solamente hablas con sabiduría, pues el hombre natural va a seguir siendo natural, va a seguir diciendo, ay, bueno, bonito, chévere, un nuevo discurso, pero no va a haber transformación. Porque el hombre natural debe ser milagrosamente transformado de natural a sobrenatural mediante el nuevo nacimiento. Pablo no pudo hablarles como espirituales a la iglesia de Corinto. Él quería hablarles, pero no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Qué triste es descubrir que podamos ser cada uno de los que estamos estudiando aquí cristianos carnales. Cristianos que en vez de tener ya una madurez espiritual, todavía nos comportamos como niños en la fe. Y eso era lo que le pasaba a la iglesia de Corintio. Tenemos que recordar que somos servidores, somos colaboradores de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú quieres servir a Dios, no es a tu manera. Te tienes que meter en Dios, orar, ayunar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es un colaborador. Dice, Señor, ¿a qué voy? ¿Qué hago? Dímelo y lo hago. En la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. 1 Corintios 3:13. Allí es maravilloso, es profundo teológicamente, porque dice que si tú construyes, básicamente dice, sea en oro, plata o hojarasca, el fuego va a probar la obra. ¿Qué quiere decir eso? Que todos podemos hacer la obra de Dios. Y tú puedes hacer cosas bonitas, pero que no duran. Puedes hacer una acción social muy bonita, dar de comer, pero esas cosas son bonitas, no digo que no es en parte del reino, pero cuando venga el fuego, que es la prueba, la gente se deja el cristianismo rápidamente. El fuego prueba, las luchas de la vida, cuando las viven las personas, ahí se pone a prueba lo que tú has sembrado en ellos. Y si tú sembraste cositas como la hojarasca que se quema rápidamente, que son todas las cositas humanas, cosas humanas, dar de comer, eso es importante, pero si solo das eso, cuando venga la prueba, se acabó todo. Pero si tú pones cosas fuertes como doctrina, verdades, el evangelio, Cristo, la cruz, la roca, vendrá la prueba y esos a los que les has predicado van a durar, van a perseverar. Debemos mantener la santidad, pues somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Recordemos que Corintio era una ciudad donde estaba la diosa Afrodita y allí había prostitución, porque estas culturas griegas, supuestamente muy inteligentes, pero eran moralmente muy bajas. Ese era el problema de la cultura griega y la cultura romana, que podían ser muy intelectuales, pero moralmente eran decayentes. Y tal era que los líderes de la iglesia, perdón, corrijo, del templo de Afrodita eran prostitutas. Y esta inmoralidad afectaba a la iglesia y en la iglesia había inmoralidad sexual. Y por eso aquí hay un llamado a mantener la santidad en el cuerpo, porque somos templo de Dios.
Otro problema de la iglesia es que algunos estaban envanecidos, o sea, cegados por su orgullo, creían que estaban en lo correcto. Otro problema era que había entre la iglesia fornicación o inmoralidad sexual. Ante la decadencia moral del cristiano, puede ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que espiritualmente la iglesia tiene una cobertura espiritual y cuando tú eres parte de una iglesia, tú tienes una cobertura porque todos estamos orando los unos por los otros. Pero cuando tú eres un cristiano carnal que quieres vivir de manera pecaminosa, esa cobertura espiritual no te va a alcanzar. Y tú vas a abrir puertas para que Satanás venga y te acabe. Sin embargo, si eres un cristiano, tu alma no se perderá, pero sí pasarás por muchas aflicciones, no de parte de Dios, sino del enemigo. No debemos juntarnos, esta es una advertencia muy seria, no debemos juntarnos con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú conoces a alguno que se llama cristiano, pero vive de manera pecaminosa, hay que llamarlo, hay que rendir cuentas. Y si no quiere cambiar, con él ni siquiera hablemos ni comamos. Este tema es bastante profundo y aquí pues no logramos ahondarlo, pero esencialmente esto ayuda a que la iglesia se mantenga pura, porque cuando no somos radicales en nuestro comportamiento cristiano, en nuestra vida de santidad, a veces diríamos, "Sí, pero soy muy duro", pero ¿qué es más duro? Ponerle un límite a una persona que se comporta mal o permitir que esta persona venga y traiga su mal testimonio y afecte a nuestra familia. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Peor es que venga y contamine todo. Por eso es que la disciplina en la iglesia, en este caso, del que cometió un acto inmoral, fue tan drástico. Para que la iglesia entendiera a través de la disciplina que era importante vivir en santidad. También se dan consejos conyugales. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La inmoralidad sexual afectaba en los hogares, las familias. Y Pablo enseña a los corintios en esta carta la importancia de que la familia sea una familia a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Que a la manera del mundo, los corintios, sabios, filosóficos, pero tenían la cultura de que el hombre valía y lo demás, nada. El niño no valía, la mujer no valía, los esclavos no valían. Y acá Pablo va a buscar honrar a la mujer y darle un honor. Y en varias de las cartas de Pablo vamos a ver cómo él siempre busca que la familia cristiana viva bajo los principios de Cristo. Y es que debe haber un amor recíproco, una honra, un respeto mutuo. No es uno mandando sobre todos los demás, sino los unos sirviendo a los otros. El esposo sirviendo a la esposa y la esposa sirviendo al esposo. Consejos conyugales. Respecto a la idolatría que había, se enseña que un ídolo nada es en el mundo. Miren esta lección importante. ¿Qué es un ídolo? No es nada, es basura. Nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios. Así lo dice 1 Corintios 8:4. Un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. En el capítulo 9 se recuerda que Jesucristo mismo ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Algunos dicen que Pablo no predicaba sobre vivir del Evangelio. ¿Qué es vivir del Evangelio? Es aquellos ministros que dedicamos nuestra vida a tiempo completo a la obra. La palabra enseña que el que vive tiempo completo a la obra merece vivir del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que de la iglesia, del servicio que él hace, pueda recoger para su sostenimiento, para su alimento, para sostener su familia. Esto es bíblico. Primero lo dijo Jesús en Lucas 17.
Y ahora Pablo lo confirma y les recuerda a los corintios porque los corintios eran ricos, pero tacaños. Y entonces Pablo tiene que recordarles que los que anuncian el Evangelio pueden vivir del Evangelio. Sin embargo, seguiremos aprendiendo muchas cosas del apóstol Pablo sobre esto, pero por ahora continuemos con la carta. El creyente en el capítulo 10 aprendemos que el creyente conforme va creciendo espiritualmente, va aprendiendo que todo le puede ser lícito, pero no todo conviene. Entonces, entendamos esto. Cuando tú recién llegas a Jesús, tú empiezas a descubrir, esto es pecado, no lo hago, esto no es pecado, lo puedo hacer. La Biblia me dice que no haga esto, no lo hago. Pero la Biblia me dice que haga esto, sí lo hago. Y así vamos. Pero cuando ya crecemos, descubrimos que hay muchos temas que la Biblia no te dice haga o no haga. Pero la madurez te da para entender que aunque en la Biblia de pronto hayan muchos temas en los que no hay prohibición, tu madurez te va a llevar a entender que aunque es permitido, no te conviene. Ejemplo, te voy a colocar un ejemplo rápido. La Biblia no dice no escuches música secular o música que no es cristiana. No, eso no lo dice. Pero cuando tú maduras, tú dices, ¿yo qué quiero oír? ¿Quiero oír algo que me aporte al espíritu o algo que me aporte a la sensualidad? Y entonces la madurez te permite entender que todo es lícito, pero no todo te conviene. Se instruye también que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Esto quiero que lo entendamos de una manera muy práctica. Dios tiene un orden en todo. Y cuando habla de que el hombre es cabeza de la mujer, no está diciendo que el hombre valga más y la mujer sea inferior, que eso era lo que tenía la cultura de los corintios, sino que está enseñando que hay un orden, debe haber un orden en el hogar, en la familia. Y el ejemplo lo compara con el padre y con el hijo. ¿Quién es más importante? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Ninguno de los dos son igual de importantes porque los dos son Dios. Pero aquí la Biblia enseña que Cristo, que el Padre es la cabeza de Cristo. Y eso no quiere decir que Cristo valga menos. También había desorden en la participación de la Santa Cena y se enseña que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, aquí terminamos con una enseñanza sobre la Santa Cena y nos enseña que cuando participamos de la Santa Cena debemos hacerlo con dignidad. Debemos tener un corazón arrepentido, haberle pedido perdón al Señor y ahí sí participar. Porque si no es así, juicio come y bebe para sí. Tiene un castigo por no participar de una manera adecuada. ¿Por qué esto? Porque es importante, vemos en toda la carta, la importancia de vivir en pureza. Y quiero terminar con el resumen que aparece en la cartilla. Del capítulo 1 al 11 vemos la contaminación de la iglesia en Corinto y la necesidad de ser purificada. El apóstol les dice que son una iglesia dividida, contenciosa, carnal, orgullosa e inmoral. Y les ruega, les exhorta a que sean una iglesia unida, sabia, espiritual, colaboradora y santa. 5 problemas tenían. Él les responde 5 cosas que tienen que cambiar. Dios te bendiga.